Ya, ahora sí. Bien, entonces, como les digo, chicos, el tema que vamos a ver es intestino delgado y grueso, ¿ya? Vamos a comenzar aquí con lo que es intestino delgado primero. Acuérdense que el intestino delgado es la parte que está al medio, ¿verdad? Y el intestino grueso es lo que está a los costados, que están pegados ¿a qué pared? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama esa pared? ¿Se acuerdan que hacía de medio de fijación? La pared parietal posterior, ¿no? A nivel del abdomen. Entonces, ahorita vamos a concentrarnos al medio, ya en la parte central. Ahí está el intestino delgado. Ahora, esto de acá son consideraciones generales, lo vamos a pasar rápido. La situación, acuérdense, cuando hablamos de intestino delgado es esto, ¿verdad? Esas tripitas que tú ves y es más, en las películas de terror dicen, wow, como que se le sale, ¿no? Porque alguien lo apuñala al protagonista y algo así, eso que tú ves que se sale al exterior y es delgadito como una culebra, eso son las llamadas o el llamado de intestino delgado. Entonces, estas son también conocidas como asas intestinales y se van a situar dentro de lo que es el marco colónico. Ya predominantemente, ¿dónde? Y acá vamos a subrayarlo en el pelvis o en la parte del pelvis del abdomen inferior. Entonces, vamos a subrayar ese término, ya acuérdense, extensiones, es decir, ¿de dónde a dónde va? Extensión, va desde la parte que se llama el píloro, y dónde estaba el píloro era la última parte del estómago, ¿verdad? Y justamente ahí continúa y comienza el intestino delgado. Entonces va desde el píloro hasta lo que vamos a ver que se conoce como válvula ileocecal. Y esa válvula ileocecal se va a unir a un punto del intestino grueso, que es lo que tú estás viendo que está a los extremos, ¿verdad? Como que si lo enmarcara a tu intestino delgado. Entonces, esa parte se conoce como ciego. Y ese ciego es parte de lo que vamos a ver, ¿no? Que pertenece a las estructuras de tu intestino grueso. Cuando les van a hablar de longitud, es cuánto aproximadamente va a medir eso que tú ves que está como que enrollado, ¿no? En la parte del medio. Entonces, la longitud de estas, acuérdense, esto también es dato, son aproximadamente entre 14 a 16 asas intestinales. ¿Ya? Son aproximadamente, acuérdense, ese número de 14 a 16 asas intestinales. ¿Y cuánto crees, ya, que mide tu intestino delgado? Es inmenso, ¿ya? Mide de 6 a 8 metros. Es decir, acá justamente está plegado, está como que si fuera, no sé, un tallarín, ¿no? Adentro de lo que es tu marco del colon, tu marco del intestino grueso. ¿Qué pasa si en una operación, ya eres un cirujano muy reconocido, ya te dicen, tienes que operar parte del intestino delgado y te tienen que sacar, ¿no? Lo sacan algunas partes para poder operar. Entonces tú lo vas a desenrollar así, ese tallarín así, y vas a ver que el intestino delgado es inmenso. Y yo, de verdad, hasta ahorita yo me pregunto, ¿cómo es que caben esos 6 a 8 metros? Acuérdate de ese dato adentro mío, si yo me veo y digo, soy una cosa insignificante, ¿cómo es que esa longitud cabe acá, digo, ¿no? Y yo, ¿cuánto mido? Mido 1,60 m, o sea, es el ala, no, me quedo así, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a su longitud. Y si te hablan de lo que es el diámetro, es cuánto aproximadamente es el grosor, ¿ya? Y acá también tienen que tener algo en cuenta. El grosor no va a ser lo mismo a la parte donde inicia, es decir, por el píloro, hacia donde termina. ¿Dónde termina? En la válvula ileocecal, ¿no? Es la unión en esa parte. Entonces, no es lo mismo. Cuando yo voy a hablar de la parte proximal, es decir, de ese marco duodenal, ¿se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando del marco duodenal? Y haciendo un remember, el marco duodenal era, ¿no? Donde desembocaban esos conductos. ¿Qué conductos? Wilson y Santorini, ¿verdad? En esas, carúnculas, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, más o menos en esa estructura, en esa parte que era, ¿no? Como una C, y yo les digo, chicos, acuérdense de esto porque esto es marco duodenal. Entonces, cuando yo hablo de esa zona, va a medir aproximadamente, es la parte proximal, de 3 a 4 centímetros. Pero, ¿qué pasa? Y si yo hablo a nivel de esta zona de acá, vamos a ver si se puede ver. Voy a dibujarlo, ¿ya? Si yo hablo a nivel de esta zona, que es la parte de la válvula ileocecal,
ya, aquí aproximadamente el diámetro que va a tener ese intestino va a ser de 2 a 3 centímetros, ¿ya? Entonces acuérdense, en la C, ¿no? En la parte del duodeno, en el marco duodenal donde desembocaban, ¿no? Esos conductos importantes del páncreas, entonces ahí va a medir de 3 a 4. Pero si yo me voy a lo último de mi intestino, no, ahí va a medir de 2 a 3 centímetros, ¿ya? Ya, ahora, cuando les van a decir porciones, eso también acuérdense, es algo que también deben de tener en cuenta. El duodeno, ya, o la parte del intestino, en realidad se divide en dos. Una parte que es el duodeno, que ya hemos visto que es esa C, ¿verdad? Donde estaban esos conductos. Y otra parte que está en la mayoría, que es la parte del yeyuno y el ilion. La parte del duodeno, chicos, es fija, ya, es fija. Acuérdense, por eso es que es más, el marco duodenal es un medio de fijación. Entonces, de ahí yo tengo que relacionar y acordarme, el duodeno es fijo. Pero eso que tú ves que está enrollado y lo que sigue, ya es parte de lo que es el yeyuno, que está en un 40%, y luego la parte final, es decir, esa parte, ¿no?, que va a llegar a mi válvula ileocecal, esa es la parte de lo que es el ilion. Entonces, el yeyuno va a estar aproximadamente de esos 6 a 8 metros, ya pues estaría hablando, ¿no?, un poquito de un 40%, sin contar el duodeno, porque el duodeno es la porción fija. Y si yo hablo del ilion, el ilion es un poco más grande porque es la última parte, el ilion va a ser aproximadamente el 60%, ¿ya? Acuérdense del término. Duodeno es algo fijo, la verdad ahí está pegado. En cambio, el intestino, la parte del yeyuno y el ilion, eso está flotante porque está dentro todo así mezclado. ¿Ya, chicos? Acuérdense de eso. Bien, vamos a bajar acá entonces. Vamos a hablar del duodeno. Acuérdense, el duodeno era esa parte que estaba fija, ¿verdad? Esa C, acuérdense, esa C, ¿ya? ¿Cuál creen que es la extensión de esa parte del duodeno? La extensión, acuérdate, viene desde el píloro, ¿no? Esta es la última parte de lo que era mi estómago y se va hasta el ángulo duodenal o yeyunal que se conoce como el ángulo de Treitz. ¿Ya, chicos? El ángulo de Treitz es justamente, está en esta parte de acá, ¿ya? Y es hacia donde va, ahí termina. Entonces va a comenzar desde el píloro hasta el ángulo duodenal yeyunal, ¿no? Por acá, en esta zona de acá, que se conoce como el ángulo de Treitz. ¿Cuánto es la longitud? ¿Cuánto crees que mide este duodeno, ¿no? Esta C va a medir aproximadamente 25 centímetros, ¿ya? Y las porciones, y eso también quiero que tengan en cuenta. La primera porción, chicos, que estoy viendo acá, voy a hacer acá así, ¿no? Esto. Esta es la primera porción, se conoce como bulbo duodenal. Esta porción, chicos, mide 5 centímetros. Ahora, voy a bajar a esta parte de acá y esta va a ser mi segunda porción. Y esta porción, como baja, se conoce como porción descendente. ¿Ya? Entonces, esta porción, ¿cuánto crees que mida? Va a medir 7, aproximadamente a 7,5 centímetros. Luego nos falta una tercera porción, que viene a ser esto que yo estoy viendo acá. ¿Cuánto crees que mida esta porción? Esta porción que es horizontal va a medir un poquito más. Va a medir 10 centímetros. Y luego me queda una chiquita, ¿verdad? Esta que va a llegar a mi ángulo de Treitz, a esta zona de acá. Esta porción asciende, sube, ¿verdad? Sube para llegar a este ángulo. Esta porción, como es chiquita y sube, va a medir aproximadamente 2,5. ¿Ya, chicos? Entonces acuérdense, la primera porción, bulbo duodenal, 5 centímetros. Luego viene la porción descendente. Esa va a medir de 7,5 centímetros, aprox. Luego voy a hablar de una que va horizontal. Estoy hablando ahí de la tercera porción. Esa tercera porción va a medir 10 centímetros y luego hay una chiquita que va hacia el ángulo, ¿verdad? Como que sube. Esa es la porción ascendente y va a medir aproximadamente 2,5 centímetros. ¿Ya? Entonces, ya estás conociendo a tu duodeno, ya sabes que tiene un propósito, ya sabes cuáles son sus partes, ¿verdad? Pero esto también para ti no es algo nuevo porque lo has venido estudiando, así que estás como que chile hasta ahorita, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora las relaciones, ¿ya? Tú sabes que en todo órgano se relaciona con otras estructuras que están pegadas, ¿verdad? Que están acopladas. ¿Qué estamos viendo acá, Angie? Mira, vamos a ver primero la cara
anterior. Acá en la cara anterior, chicos, vamos a ver que justamente vamos a ver que esta cara anterior se va a dividir en relación a ¿qué cosa? A las porciones. Es decir, voy a tener en cuenta mi primera porción, voy a tener en cuenta mi segunda porción, mi tercera porción y esta que sube, mi cuarta porción. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué pasa? Esto es anterior. Entonces, voy acá a ver la primera parte o la primera porción en la cara anterior de lo que es mi duodeno. ¿Con quién crees que se va a relacionar? Con la cara inferior del hígado. ¿Y dónde está el hígado? Ah, está acá. Y esto que estás viendo con el número 1 es su cara inferior. ¿Qué otra cosa puedo ver que se relaciona con mi primera porción? A la vesícula biliar. Ah, ya. Entonces, en la primera porción, en la cara anterior, me tengo que dar cuenta de justamente la cara inferior del hígado y la vesícula biliar. Ahora, me voy a mi segunda porción. Y en mi segunda porción tengo que darme cuenta de acá de qué cosa, qué pasa a esta zona. Va a pasar el mesocolon transverso. Y el mesocolon transverso era esa membrana que justamente unía parte del mi colon, ¿verdad? Del colon transverso que va así de manera horizontal. ¿Con qué otra cosa? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de mesocolon? Y yo les dije, acuérdense ese término, porque el meso es una membrana que une, ¿qué unía? A ver, ¿quién me puede decir? Colo transverso con el peritoneo parietal posterior. Exacto, el colon transverso con el peritoneo parietal posterior. Entonces, en mi segunda porción, yo voy a hablar de eso, del mesocolon transverso. Bien, me voy a mi tercera porción, la parte horizontal, ¿verdad? ¿Con qué crees que esta porción se va a relacionar? Con los vasos mesentéricos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada cuando estábamos haciendo páncreas de justamente la arteria mesentérica superior, inferior, de la arteria esplénica, ¿no? Y yo les dije, chicos, hay que tener cuidado porque estas arterias o estos vasos que vamos a ver a este nivel ya tienen que ver con la mesenteria. ¿En qué mesenteria? ¿Qué vaso sobre todo? La superior. Entonces acuérdate, a este nivel de la tercera porción voy a hablar de los vasos mesentéricos, ¿ya? Ahora, si te piden, ya, sobre todo acá en la cara anterior de la cuarta porción, esta que estás viendo acá, acá voy a hablar de la raíz del mesenterio y de qué cosa, de las asas intestinales delgadas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetirles, chicos. Primera porción, acuérdense, el hígado y la vesícula biliar. Si yo hablo de la segunda porción, acuérdate del mesocolon transverso. Si hablo de la tercera, acuérdate de los vasos, ¿verdad? Los vasos mesentéricos. Y si yo hablo de la cuarta, esta cuarta ya tiene continuación con las asas intestinales delgadas y con la raíz de lo que es el mesenterio. ¿Ya, chicos? Bien. Voy a bajar a este nivel y si ya vi lo que está por delante de mi duodeno, ¿no? Voy a ver ahora qué está a nivel de la cara posterior. Es decir, con qué cosas, estructuras, vasos, nervios, ¿no? Voy a ver qué están detrás, ¿ya? Entonces, igualito, vamos a dividirlo justamente en las 4 zonas o 4 porciones. La primera, ¿verdad? A este nivel. Luego voy a ver acá la segunda porción. ¿Qué más? Voy a ver a este nivel la tercera, ¿verdad? Y, bueno, está por acá, la tercera y la cuarta que es chiquita y sube, ¿verdad? Ya. Entonces, te pregunto, en la cara posterior de la primera porción, vamos a subrayar la primera, segunda, ¿qué más? Tercera y cuarta, ya. Si hablamos a nivel de la cara posterior de la primera porción, vamos a hacerle un zoom, y veo esto, ¿verdad? ¿Qué estoy viendo ahí? Ya. Esto que estoy viendo acá sí o sí es un conducto, puede ser el conducto hepático, el conducto biliar, ¿verdad? Pero ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a lo que es el hígado, ¿verdad? Entonces voy a ver que la cara posterior, la primera zona que estoy viendo acá, el conducto, estoy viendo la arteria y la vena. ¿Y qué vena crees que es si va al hígado? La vena porta. Acá estoy viendo el pedículo hepático. Entonces, cuando te abren la primera porción, ¿con qué
se va a relacionar a nivel posterior a el pedúnculo hepático, ¿ya? ¿Qué otra grande vaso, ya, puedes ver acá? ¿Cómo se llama esta vena? Ya, que es grande, que está a nivel justamente al costado de lo que era tu vena porta de este pedículo, ¿se acuerdan? Y que a nivel del hígado también estaba, ¿no? Justamente distal. Y yo les dije, chicos, acuérdense de esa vena cava, ¿ya? Que era importante. Ah, entonces voy a hablar también de la vena cava inferior, ¿ya? Entonces, cara posterior, el pedículo hepático de la primera porción, ¿verdad? Y la vena cava inferior. Ahora me voy a la segunda porción, me voy a... Angie, no te escucho. No sé si es que solo soy yo. Yo tampoco te escucho. Igual. A ver, Angie, ¿puedes intentar hablar a ver si te escuchamos ahora sí? No, no se te escucha. Pero sí debemos moverte y si vemos las diapositivas, solamente tienes problemas con el audio. Ok. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Debe ser el internet. No sé si han tenido, chicos, problemas con el internet. De verdad que en mi caso a veces siento que está demasiado inestable. O sea, viene y va, ¿ya? Igual, si hay algún problema, ya saben que tratarlo de solucionar, ¿ya? Entonces, me quedé en esta zona de acá, de la cara posterior. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Listo, entonces vamos a la segunda porción, ya en la cara posterior. Les estaba comentando, ¿cómo se llamará este riñoncito? Ya les dije ya. Esta habichuela, el otro tema que vamos a ver es riñón, ya, así que introduciéndolo. Tiene forma de una habita, ya. Esto de acá es la cara anterior del riñón derecho, porque acuérdate que estamos hablando, ¿no? Para este lado de acá. Ah, ya. ¿Y qué otra cosa más podemos ver acá? Ya, también introduciéndoles a riñón. El riñón tiene un conducto, ya, que es justamente el que va a bajar hasta tu vejiga, que es el conducto que se llama uréter. Ya, entonces, en la parte o en la cara posterior de la segunda porción, tanto vas a ver a la cara anterior del riñón derecho como al conducto uréter, al uréter derecho. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más voy a poder ver? Porque nos faltan dos cosas más. A un músculo, que también ya lo conoces, que es el músculo psoas mayor derecho, ¿verdad? Que justamente también estaba a ese nivel. Y esta vena, que también tiene relación con este conducto, porque acuérdate que está atrás, es la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces son cuatro cosas a nivel de lo que es mi segunda porción. Entonces, vamos acá a ir marcando, acuérdate, cara anterior del riñón derecho, el uréter derecho, que es el conducto del riñón, el músculo, que es el músculo psoas mayor derecho, porque estamos hablando de la derecha, y esta vena grandota de acá, ¿cuál es? La vena cava inferior. Me voy ahora a la cara posterior de la tercera porción, es decir, ¿cuáles son las estructuras que están debajo de esta zona? Ya, acá voy a tener a una arteria que es grandota, esta que estás viendo acá. Ya, yo te dije que era la mamá a nivel del abdomen. ¿Cuál es? La aorta abdominal. ¿Ya? Y si voy a hablar de los vasos que también van a pasar a este nivel de la tercera porción, voy a hablar de unos vasos que son los vasos gonadales derechos. Estos vasos gonadales derechos, chicos, tienen que ver con uno de los temas que también ya estamos próximos, y es un tema que tanto a ustedes, sobre todo en Anet, le va a gustar mucho porque son partes, ¿no? Las partes del hombre y de la mujer, ¿no? Aparato reproductor masculino y femenino. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a hablar de esas arterias, que son los vasos gonadales, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que ver, tienen demasiada importancia para lo que van a ver, que es el desarrollo, ¿no? De justamente esas estructuras, ¿ya? Ahora, vamos a ver la última porción, la cuarta, ¿verdad? Esta que sube, la ascendente. Entonces acá,
¿qué arterias crees que tengan relación? A, la aorta abdominal, porque sí o sí está atrás de esta porción. Y voy a hablar también de los vasos gonadales, pero ahora de los que están a este nivel. ¿Qué vasos serían? Los vasos gonadales de la izquierda. Ah, ya. Entonces, en mi tercera porción hablo de los vasos gonadales de la derecha y en la cuarta, que está un poquito ya más para allá, ¿no? Más para la derecha, voy a hablar los vasos gonadales, perdón, de la izquierda. Eso está a nivel de la izquierda. Acuérdate que en anato, ya, mira, el lapsus que yo misma me mentía. Acuérdate que en anato, derecha es a este nivel, izquierda es a este nivel, ¿no? Porque es como que si estuviera invertido. Yo lo estoy viendo invertido, ¿ya? Bien. Vamos a ir ahora a las relaciones que tienen que ver con el marco duodenal a nivel medial. Es decir, ya hemos visto lo que está adelante, lo que está atrás, pero vamos a ver ahora lo que está al medio, ¿no? ¿Qué estructura estaba al medio? El páncreas, eso sí ya lo sabes. Y vamos a ver que acá, ¿qué cosa es esta estructura que estaba acá? ¿O qué parte del páncreas es? Es la cabeza. Pero no solamente la cabeza, porque mira, la primera porción, ¿no? Que es la bulbo pancreática, esa de acá, de tu duodeno, o perdón, bulbo duodenal, ¿verdad? Esta porción tiene que ver con esto. ¿Y esto qué cosa es, Angie? Esto es el cuerpo del páncreas. Ah, ya. Entonces, en el marco duodenal o en la porción medial del marco duodenal, voy a tener en cuenta a la cabeza y al cuerpo del páncreas. ¿Ya? Y bueno, justamente acuérdate, esto ya es un repasito, voy a hacerlo rápido de lo que vimos la clase pasada, que habían conductos, ¿verdad? Acá tenemos dos conductos que son importantes, el conducto pancreático ya de Santorini y el conducto de Wilson. Te pregunto, ¿el de Santorini desembocaba en la carúncula menor o en la mayor? Menor. En la menor, ¿verdad? Y el pancreático de Wilson, que era el principal, ¿verdad? No era el accesorio, este va a desembocar en la carúncula mayor. Entonces, esto de acá son datos. Acuérdate, la carúncula menor, como es más chiquita, va a medir aproximadamente de 2 a 3 centímetros. ¿Dónde está? A este nivel. Eso que está acá es mi carúncula menor. Y la carúncula mayor, ¿dónde estaba? A este nivel, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Acá. ¿Y cuánto crees que va a medir esta carúncula mayor? Esta va a medir de 8 a 10 centímetros. ¿Qué más? Acuérdate que esta carúncula mayor estaba, ¿no? En lo que es ya el conjunto, que es la ampolla de Vater, ¿verdad? Y también aquí estaba un orificio, que es lo que se conoce como el esfínter de Oddi. Ya, chicos, esos son datitos que ya lo hemos visto en la clase pasada, como que un review. ¿Qué más? Ya, acuérdate, hemos visto anterior, hemos visto posterior, hemos visto medial. ¿Qué nos falta? La relación lateral, hacia afuera. Entonces acá vamos a ver tres cosas, ¿ya? Vamos a ver que tiene relación con el colon ascendente. Entonces mi duodeno es esta C, mi colon ascendente va a este nivel, ¿verdad? Sube. Entonces voy a tener en relación con él. ¿Qué otra cosa más, Angie? Voy a tener también el ángulo que está entre el colon ascendente y el colon transverso. ¿Cómo se conoce ese ángulo? El ángulo hepático del colon. Y luego me falta un último, y es este que va con el número 3, que es este que va de manera horizontal, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa tercera porción que va de manera horizontal? El colon transverso. Entonces acuérdate, si te dicen lateral, ubícate en tu intestino grueso. Colon ascendente, el ángulo hepático, y lo que sigue era el colon transverso, sobre todo en su parte inicial, porque acuérdate que la C no es larguísima, ¿verdad? Es chiquita y está ahí posicionada justamente de dónde va, desde el píloro hasta la válvula, bueno, hasta la parte donde comienza el yeyuno, luego el ilion, ¿no? Y el ilion va hacia tu válvula iliocecal, ¿ya? Bien, entonces hasta acá, chicos, ya hemos visto relaciones. Vamos a pasar, esto también es histo, voy a pasarlo rapidito. Acuérdate, este marco duodenal vemos que tiene fibras, ¿verdad? Capas. Acuérdate de estas 4 capas, una capa serosa, una capa muscular, una capa mucosa y una capa, submucosa y una mucosa, ¿ya? Serosa,
acuérdate, la serosa es esa membranita que recubre, ¿no? Justamente al órgano. Entonces, esta zona de acá ya no va a recubrir en sí lo que es el bulbo duodenal, ¿ya? Lo que va a recubrir el bulbo duodenal, que es la primera parte, esta primera porción, que está acá, es netamente peritoneo, ¿ya? Y ese es un dato que deben de tener en cuenta. Entonces, Angie, ¿la serosa qué recubre? La serosa te va a recubrir la segunda, la tercera y la cuarta parte. La primera parte, porque está pegada a lo que es el estómago, no lo va a recubrir esta capa serosa. Lo va a recubrir solamente el peritoneo, ¿ya? Luego de esta capa voy a ir a una más profunda, que es la capa muscular. Y es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Esas fibras que tú ves que está como de color rojito, esa es la capa muscular. Y acá debes de tener también en cuenta que esa capa muscular se divide en fibras longitudinales, no eso que tú estás viendo acá, que son longitudinal, y en fibras circulares, que es a este nivel, ¿ya? ¿Y cómo yo voy a darme cuenta, Angie, cuándo es longitudinal y cuándo es circular? Ahí en la imagen lo ves. La primera capa, que es la capa más externa, es netamente longitudinal, ¿verdad? De líneas, de líneas. Pero ¿qué pasa si yo abro esa capa y voy a ver una más chiquita, ¿verdad? Esta de acá, que es la interna, esa capa sí es netamente circular. Luego, chicos, me voy a ir hacia allá la parte de adentro, es decir, por donde va a pasar el bolo. Y ahí voy a ver una capa que es como una membrana, ¿no? Que es la submucosa, y netamente la que donde tu bolo, ¿no? De tu estómago, que ya está todo triturado, hace la propulsión y todo eso, pasa por nivel del intestino, ya hace el quimo, el kilo, todo eso, y pasa a nivel del intestino, donde se va a pasar, ¿no? Esa estructura, ya netamente va a ser por la capa mucosa, ¿ya? ¿Y por qué crees que esa capa de adentro, de al fondo, ya? O sea, si yo estoy hablando a este nivel, estas capitas que está acá, ¿ya? Debe de tener, o debe de ser mucosa, mucosa viene de moco, debe tener moco. ¿Por qué? Para que no se quede pegado y pase, ¿ya? Y continúe su recorrido y llegue hasta tu ano y hagas ¡pum! Popó. ¿Ya? Entonces, netamente, justamente para que no se quede ahí atorado y no te cause molestias ni enfermedades de ningún tipo, necesita ser moco, ¿ya? Porque ese moco flum hace que fluya, ¿ya? Entonces, acuérdate de ese dato, ¿por qué? Para que sepas que la última capa siempre va a ser mucosa, ¿ya? Bien, chicos, y luego ya de haber visto esto, que es como que un repasito, vamos justamente a hablar de las estructuras, ¿no? Eso también es netamente histo, ya porque te hablan de las capas musculares, te habla de la capa de la submucosa y la mucosa. Lo que acá lo va a diferenciar de ver netamente histo, que es tejido, ya, lo que le va a diferenciar eso de eso. En anato vas a ver que hay un cierto tipo de inervación, es decir, nerviecitos que van a ir a nivel de estas capas. Ya, si yo hablo de la capa muscular, ya, Angie me dijo que había dos, ¿verdad? Las fibras longitudinales, que son estas que estoy viendo acá, ¿verdad? Que van así en línea. Y también sé que si yo cabo a la capa interna, acá voy a encontrar las fibras circulares. Ojo, cuando yo hablo a este nivel en la capa muscular, el plexo, es decir, el conjunto de nervios que me va a irrigar, sobre todo a nivel de la fibra circular, es el plexo de Auerbach, ¿ya? Acuérdate. Entonces muscular, sobre todo en la parte más interna, que era la parte circular, ¿verdad? Ahí me voy a acordar del plexo de Auerbach. Voy a poner una A acá. Pero ¿qué pasa si yo ya escarbo, verdad? Y acuerdas de que después de la capa de músculo viene la capa de submucosa, ¿no? Es decir, esta zona de acá. Acá voy a encontrar ya no a Auerbach, sino voy a encontrar el plexo que se conoce como el plexo de Meissner. ¿Y chicos? Entonces acuérdense, muscular, sobre todo en la parte circular, voy a encontrar al plexo de Auerbach. Pero ¿qué pasa si yo me voy a la capa más interna, que es la submucosa, y luego viene mi mucosa, que es netamente lo que está adentro, ¿verdad? En la submucosa voy a hablar acá de Meissner, ¿ya? Y bien, y justamente, chicos, esto es el moco, ¿verdad? Por acá hay moquito,
¿ya? Que hace que lo que está acá a nivel de tu estómago, ¿no? Fluya y pase tranquilo y llegue al yeyuno, ilium, luego se va por el colon, ¿verdad? Ya se va por el colon ascendente, entre transverso, el longitudinal, y llega a la parte del ano, ¿no? Y justamente ahí ya tú expulsas todo eso, tu KFC, tu Burger King, tu salchipapa y la tía veneno, todo eso, ¿no? Sale por ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ver justamente la capa de moco, que es la capa mucosa, cómo se llaman esas estructuras. Porque no solamente hay moco, sino que si estás viendo en la imagen hay como plieguecitos, ¿verdad? Y esos plieguecitos son los que en anatomía uno estudia, ¿no? Porque tiene que saber para qué sirven o cuál es la función, porque Dios, ¿no? Nos dio esos plexos, ¿ya? Entonces, hay que acordarnos ya que estas capitas, tanto a nivel del intestino delgado y grueso, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar para que pueda haber una absorción de algunos nutrientes, nos van a ayudar para que justamente el transporte de todo eso que yo he venido digiriendo, ¿no? Está metabolizándose y todo eso, haga su fluido y pase, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta acá un dato, que es similar tanto en el intestino delgado como en el grueso. O sea, sí o sí vas a encontrar esas capitas, ¿ya? Ahora, aquí no voy a encontrar lo que son válvulas a nivel de ¿qué cosa? De esto de acá. ¿Y cómo se llamaba la primera porción de este duodeno? Era el bulbo duodenal. Si te das cuenta, acá está tranqui, está libre de estas capitas. Entonces acá yo no voy a encontrar eso. ¿Dónde voy a encontrar esas válvulas? En el segundo, en el tercero y en el cuarto. ¿Ya? Y hasta acá ya tienes dos cosas, que es como que el bulbo si fuera el más retraído, ¿no? Porque acuérdate que tampoco no había serosa. Acá que lo envolvía el perito, ¿ya? Ahora vamos a ver justamente que en la parte, ¿no? Estas válvulas que yo estoy viendo acá se llaman válvulas conniventes, ¿ya? Otro nombre que también puedes encontrar son llamadas las válvulas de Kerr-In, ¿ya? De Kerr-Green. Estas válvulas de Kerr-Green y Kerr-Green son espectaculares cuando uno las ve en vivo, ¿ya? La longitud que pueden tener estas válvulas va aproximadamente de 6 a 7 centímetros. La altura que voy a tener acá a nivel de mi mucosa, ya va a ser también a nivel de 7 a 8 centímetros. ¿Y para qué sirven estas válvulas? ¿Para qué me van a ayudar? Porque van a ampliar el moco que yo ya tengo de por sí acá, ¿verdad? Y van a hacer que ese fluido pase tranquilo a nivel de mis otras porciones que vienen a ser yeyuno e ilio. ¿Ya? Entonces también la superficie de la mucosa intestinal, ¿verdad? Y si yo abriera, ¿ya? Porque esto es como un acordeón, ¿ya? La parte de ahí de mi duodeno es mi C. Y si, imagínate si yo la repliego, es decir, agarro, lo saco, ¿ya? Como si fuera un carnicero, lo saco y lo abro. Ya no sería en mi intestino delgado 6 a 8 metros. Si yo abro todas las válvulas, abro mi duodeno, abro mi yeyuno, ilion y todo lo cuento y lo mido, aproximadamente el intestino delgado va a medir 21 metros. 21 metros, brother. 21. O sea, imagínate, yo cuando estudié esto, yo me quedaba loca, ¿es 21 acá dentro mío? No, imposible. Yo digo, no, será menos. Pero yo digo, es tanta la sabiduría que tiene el cuerpo justamente para saberse acoplar, ¿no? Y nos ayuda de alguna forma estas estructuras, ¿para qué? Para que tengamos buena digestión, para poder metabolizar los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿ya? Y estar sanos y hacer diferentes funciones, porque al metabolizar, ¿tú qué haces? Ganas energía. Así yo puedo hablarles, así ustedes me pueden escuchar, pueden apuntar. Increíble, ¿verdad? Ya. Entonces, luego de ver esto, chicos, y ya han hablado de su mucosa y todas estas cosas de acá, vamos a ir a vasos y nervios, ¿ya? Acuérdate, acá solamente vamos a hablar de dos arterias, ¿ya? Que son justamente la pancreato duodenal superior y la pancreato duodenal inferior. Acuérdate, a nivel del duodeno voy a hablar de la pancreato duodenal. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el páncreas es el que te trae, ¿no? La irrigación. Pero ojo, no solamente a ese nivel, sino que llega a este marco duodenal donde también irriga, ¿no? Es lo que estás viendo acá en la imagen. Por eso tú debes de relacionar y dices, en esa zona, ¿qué cosa está? Está el páncreas y está el duodeno. ¿Cómo se van a llamar las arterias que están ahí? Pancreato duodenal.
Ahora, eso ya es el nombre, pero el apellido, son dos, una es superior y la otra es inferior. Y acuérdate que cada ramita, ¿no?, de esas dos arterias tiene unas ramas anteriores, es decir, que van a irrigar en la zona de adelante, ¿no?, en la zona ventral, y van a tener ramas posteriores, porque acuérdate que el duodeno es una forma en 3D, es decir, que tienes que irrigar tanto por adelante como que por atrás. Entonces va a tener una rama anterior y una rama posterior. Y chicos, acá quiero que observen esta imagen, este gráfico, ya, vamos a hacerle un zoom, porque yo creo que de aquí vas a poder entender cómo es que va esta irrigación que lo estoy observando acá. Tal vez de repente se te dificulta saber cómo es que va el recorrido, ¿verdad? Porque ves a las arterias bien estrechas, es decir, bien juntitas, y es como que, uy, ¿de dónde sale? Uy, ¿de dónde viene? Uy, ¿cómo es? Porque están los órganos, porque ves las otras arterias, ves la mesentérica, ves la porta. Entonces, para eso te he traído esta imagen de acá, que me parece súper chévere para poder relacionarla. ¿Ya? Es esto. Y acá tienes a tus dos arterias, una gastroduodenal y una mesentérica superior, ¿verdad? Ya sabes de dónde proviene esta gastroduodenal, ¿verdad? Acuérdate que todas estas arterias, ¿de dónde venían? De la arteria aorta abdominal. Y esa arteria aorta se salía un tronquito, ¿verdad? Ese era el tronco cefálico. Y de ese tronco cefálico salían tres arterias, la esplénica, la hepática común y una gástrica izquierda. Y te acuerdas que la hepática común no se dividía en una hepática propia y en una gastroduodenal, que es la que baja, ¿verdad? Y es esta la que estamos viendo acá. Esta gastroduodenal, chicos, es la que te va a dar a esta pancreato duodenal superior. Entonces, esta es tu primera nota, tu primer 1, porque te pueden preguntar cuál es el origen de la arteria pancreato duodenal superior. De la pancreato duodenal superior es la gastroduodenal. Ahora, Angie ya me dijo que esta pancreato duodenal superior tiene dos ramas, ¿verdad? Una que me va a irrigar por delante, por ventralmente, la anterior, y una que me va a irrigar por detrás, que es la rama posterior. Bien, ahora me tengo que fijar en mi otra pancreato duodenal, que era la inferior. Y acá voy a tener a mi punto 2, porque te van a preguntar, ¿de dónde proviene esta pancreato duodenal inferior? ¿Quiénes son sus antepasados, ¿no? Así para ponerlo en estos términos para poder relacionar mejor. Entonces esta proviene de una arteria que también ya la conoces, que es una arteria grande, que es la mesentérica superior. Ya, chévere. Entonces hasta acá ya tengo estos dos datos. ¿Qué más? Esta pancreato duodenal inferior y superior, chicos, acuérdate, la pancreato duodenal inferior tenía su ramita que irrigaba hacia adelante y una hacia atrás, es decir, una rama anterior y una rama posterior. Y justamente acá se produce una anastomosis. ¿Y te acuerdas qué era el término anastomosis? Anastomosis viene a ser justamente, ¿no?, cuando las arterias se juntan y forman un circuito, ¿no? Un círculo arterial. Y justamente, chicos, a este nivel se forma eso. Y se conoce como el arco pancreático duodenal. Y mira, este arco pancreático duodenal es esto que estás viendo a este nivel. Es la unión. ¿Y en dónde? ¿A qué nivel se da? En el páncreas. Exactamente, ¿en qué zona del páncreas? A nivel de la cabeza. Ya. Entonces ya sé cómo es que se forma este arco pancreático duodenal y ya sé dónde está. Está en la cabeza del páncreas, que también colinda con el duodeno. Y lo que les van a preguntar, lo último, ¿no? La inervación. Es decir, si bien es cierto, ya conozco qué arterias van a, ¿no?, irrigar la sangre a este nivel, pero tengo que saber cuál es la inervación, es decir, qué me va a dar sensibilidad a ese nivel. Acá participa el plexo solar y ya sabes que adentro, en las capas de la muscular y de la submucosa, ¿qué plexos estaban? El plexo mientérico de Auerbach y el plexo de Meissner. Y ya está. Easy para ti, para que lo puedas relacionar con respecto al duodeno. Chicos, hasta acá, ¿me entendieron o alguna duda? Todo claro. Listo. Vamos a pasar entonces. Angie, disculpa. Dime. Yo quería preguntarte que estábamos viendo duodeno, pero por lo que acabo de ver,
ese círculo arterial está alrededor del páncreas, de la cabeza del Claro. páncreas. Entonces, si se menciona irrigación del duodeno, yo podría suponer que de ese arco salen ramas que irrigan al duodeno. ¿Sería Así correcto es, decir eso? sí, así es, porque mira, si tú ves en esta imagen, de este arco salen ramitas, y esas son las que van a llegar a este nivel. ¿De qué cosa? ¿Qué es esto? El duodeno. Y por eso acá, ¿no? Si bien es cierto, este circuito, ¿no? Está a nivel de la cabeza del páncreas, pero acuérdate que esa irrigación también llega a parte de tu duodeno. Es por eso que está en este marco, ¿no? De la parte del duodeno. ¿Ya? Muy bien, me parece excelente tu pregunta, porque si bien es cierto, te puedes confundir y puedes decir, uy, pero eso está en el páncreas, ¿no? Pero ¿eso llega al duodeno? Sí, sí llega, y son esas ramas, ¿ya? Que pertenecen tanto a la rama anterior como posterior, que emiten, ¿no? Como que ramitas y que llegan netamente a la parte del duodeno. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, luego de ver duodeno, vamos a pasar a yeyuno e ilion, ¿ya? Y esto es más fácil, porque acuérdate que en esta zona de acá vamos a ver, ¿no? La continuación. Vamos a pasar, chicos, a este nivel. Y justamente esto que tú estás viendo acá que están como que pelegado, estas son las asas intestinales. ¿Cuántas asas intestinales eran aproximadamente? De 14 a 16 asas. ¿Ya? Entonces, acuérdate que este duodeno se extiende desde el ángulo de Treitz, que estaba a este nivel, el ángulo de Treitz, ¿verdad? Y va a llegar hasta la válvula iliocecal, que es lo que estoy viendo acá, ¿ya? ¿Qué otra cosa puedo ver, Angie? En este ángulo de Treitz va a haber un musculito, ya que se conoce como el músculo de Treitz. ¿Y ese para que su funcione? ¿En qué me va a ayudar? Justamente para que la propulsión que viene desde tu duodeno no pare y continúa y siga a nivel de tus asas intestinales, ¿no? Tanto en yeyuno como en ilion. Eso da esa propulsión, este musculito que está insertado en este ángulo, ¿ya? Ahora, acuérdate, esta válvula ileocecal, ¿dónde es que desemboca? Porque es donde termina, ¿verdad? Va a desembocar en el ciego. Y el ciego es la primera parte, ¿no? Que estoy viendo acá, y este es mi apéndice. Ya, este es el apéndice y este es el ciego. ¿Para qué? Para que comience el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, ¿no? Y llegue a la parte de acá donde justamente termina a nivel del ano. Correcto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la longitud que voy a tener a nivel del yeyuno? Ya va a ser aproximadamente de 6 a 8 centímetros. Ya, la función, perdón, eso es a nivel de la válvula. La función que va a tener tu intestino en la parte del yeyuno y el ilion es sobre todo absorción. Si bien es cierto acá es un pasaje, ¿verdad? Y esas valvulitas también te ayudan, tú tienes que entender que no solamente es a nivel del duodeno, sino que también se da a nivel del yeyuno e ilion. Entonces va a haber mayor absorción, porque acuérdate que ya hay. Acá va a haber como que una potencia a nivel de absorber, ¿qué cosa? Los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. ¿Ya? Ahora, yeyuno, acuérdate que es un poquito más chiquito que ilion. ¿Por qué? Porque su longitud aplica a un 40%, ¿no? ¿Y qué cosa? A nivel de yeyuno e ilion voy a encontrar placas que son placas linfoideas. Ya estas placas están adentro en la mucosa, lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte, pero el yeyuno tiene menos que el ilion. El ilion tiene más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto acá todavía, ¿ya? Yo lo relacionaba así. De mi estómago, lo que va a bajar es algo triturado, algo líquido, ¿verdad? Pero a nivel de mis intestinos comienza a tomar forma, ¿ya? En otras palabras, a nivel de tu estómago, todavía la formación, ¿no? Porque la formación de ese se da más en el colon, ¿ya? Para que se forme, tiene que ponerse duro, ¿verdad? A nivel del intestino, no, a nivel del intestino está blandito. Estas placas linfoideas justamente hacen de que la parte del yeyuno, ¿no? Comiencen a tomar forma, comiencen un poquito a engrosarse, a ponerse duras, pero ya a nivel del ilion es más y le da mayor resistencia. Y cuando llega al colon, pucha, ya pues ahí es otro level, ¿no? Porque pasa así, 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 y cuando tú defecas, ves toda esa materia fecal, ¿verdad? ¿No? En su proporción. ¿Qué pasa cuando uno tiene las famosas diarreas, disenterías, ¿no?
esas placas linfoideas, pucha, están en nada. Es como que, uy, por ahí te ayudan un poco, y tú tienes ese síntoma en el estómago que, ay, que se te retuerce como los famosos cólicos, ¿verdad? Y lo que tú expulsas ya no es algo duro, no es algo compacto, sino es, pues, ya sabes cómo es, ¿no? Medio acuoso, así, encima tiene un olor feo, desagradable, ¿no? Entonces, es por eso. ¿Ya, chicos? Ahora, igualito, en el yeyuno voy a tener una mayor irrigación. Si te das cuenta, estos arquitos que voy a ver acá a este nivel son más. En mi ilion hay menos arcos. Solamente voy a ver arcos de tercer y cuarto orden. Entonces, si me hablan de irrigación, ya no es como las placas linfoideas, ¿verdad? Que ayudaban en lo que es la absorción y para que se dé todo ese compartimiento. No. Si hablo yo del yeyuno, va a haber mayor irrigación y en el ilion hay menos. Pero si hablo de placas linfoideas, en el yeyuno es menos y en el ilion es más. ¿Ya, chicos? Acuérdense de eso. Entonces, irrigación más en el yeyuno, ¿ya? Más irrigación. Y si yo hablo del ilion, acá sí hay menos irrigación. Y ya está. Vamos a seguir ahora con los medios de fijación. ¿Cuáles son las estructuras que van a hacer que de alguna forma, no salgan volando tus intestinos y los fijen? Por más de que acuérdate que yeyuno y ilion son órganos flotantes, porque están como que si fueran en una bolsita, así suspendidos, ¿ya? Y eso que lo forma como una bolsita y para que esté suspendido son los medios de fijación. Es decir, acá vamos a encontrar, lo primero, el mesenterio, que es eso que estás viendo que es como que si fuera, ¿no? Un pliegue, ¿verdad? Ese es el mesenterio. Y acá, chicos, yo voy a encontrar que este mesenterio tiene un borde parietal, ¿no? Que se va a iniciar, acuérdate, en el ángulo de Treitz, en la fosa ilíaca derecha, y va a tener una extensión aproximadamente de 15 centímetros. Es decir, me va a ablandar todo esto, ¿verdad? Todo esto va a ser lo que yo conozco como el borde parietal de mi mesenterio. ¿Y qué pasa si yo hablo de esos bordes que van a llegar netamente a mis asas intestinales? Estos son los bordes entéricos. Y estos bordes entéricos van a medir de 6 a 8 centímetros. ¿Ya, chicos? Ojo, si te das cuenta, en la parte del borde parietal, donde es la raíz, donde comienza, voy a ver un montón de vasos, ¿verdad? ¿Qué vasos voy a tener acá? Voy a tener la arteria aorta abdominal, a la vena cava inferior, me va acá a acoplarse la tercera porción del duodeno, acuérdate que la tercera porción era la parte que venía así, ¿verdad? La horizontal. Y voy a hablar acá de un músculo, que es el músculo psoas y el músculo ilíaco. Y Angie, ¿qué llega a mi borde entérico? Netamente son raíces muy chiquitas, muy finitas de esas arterias o de los grandes vasos que veo en mi borde parietal. ¿Ya? Entonces, primer medio de fijación, vamos a resaltarlo, el mesenterio. Bien. Ahora, voy a hablar de esta irrigación. Ya, chicos, ya casi necesito, por favor, que ustedes me presten la mayor atención posible, ¿ya? Ya van a ser las 2 de la tarde, pero me gustaría quedar con la parte de acá clara, porque esto viene del examen, es continuo y sobre todo te va a ayudar, ¿ya? Para toda tu vida, porque si en algún momento quieres estudiar cirugía, quieres ser médico gastroenterólogo, ¿no? O simplemente un médico cirujano a nivel general, ¿no? Porque hay médicos cirujanos generales, esto de acá te va a servir, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy viendo acá, ya sé que son arterias, ¿verdad? Y estas arterias van a salir de una aorta. ¿Qué cosa es? Que era la aorta abdominal, que es esto que estoy viendo acá. Este grueso de acá es la aorta abdominal. Pero mira, acá esta aorta abdominal tenía una rama, ¿verdad? Que baja y que va a llegar a este nivel. Esto que estoy viendo acá es la arteria mesentérica superior. Esa que va a salir de mi aorta abdominal. Entonces, esta mesentérica superior, chicos, es el origen. De acá van a emerger estas ramitas que se conoce como los cuadriláteros venosos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una concavidad, es decir, que de acá bajan, ¿verdad? ¿Y a dónde llegan? A mis asas intestinales. ¿Cuáles son las primeras ramas, ya que yo puedo ver que van a bajar acá desde mi arteria mesentérica superior? Van a ser netamente llamadas ramas entéricas, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo con otro color. Esto que estoy viendo acá son las primeras ramas entéricas. Y de estas ramas entéricas que están con el número 1, ¿ya?
que salen de mi arteria mesentérica superior, voy a ver que van netamente a la parte a irrigar arterias yeyuno-iliales, ¿ya? Que se dividen en ramas ascendentes y descendentes, y estos van a formar arcos, ¿no? Que ya están a este nivel, donde estos arcos van a dar como que el inicio para que lleguen estas ramitas más chiquitas y formen lo que es el borde entérico. Angie, ya muy bien, me parece excelente tu explicación, pero de repente acá yo no lo puedo observar bien y me estoy confundiendo. ¿Me puedes explicar cómo va? Bien, para eso tenemos esta imagen de acá que te va a ayudar, ¿no? Esto, acuérdate, es una visión más realista y este pues es una imagen artístico de tu querida asesora, ¿ya? Entonces acá, acuérdate, esa que va a salir y que va a dar origen a las ramitas, ¿cómo se llaman? La arteria mesentérica superior. Y de esta arteria mesentérica superior, acuérdate que las número 1 son las ramas entéricas. Entonces van a salir pequeñas ramitas que son llamadas las ramas entéricas. Ahora, si te das cuenta, es como que si fuera un arco y de acá salen pequeñas ramas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama cuando salen a este nivel? ¿Cómo se llamaba? ¿Es cóncavo o convexo? Si es como que si estuvieran regresando, ¿verdad? Es como que si no está hundido, sino es como que un puente. Entonces es convexo. Ya, entonces hay una convexidad a nivel de la arteria mesentérica superior y las ramas entéricas. Ahora, ¿qué sucede? Estas ramas entéricas, chicos, acuérdense, tienen dos ramas, una ascendente y una descendente, una ascendente y una descendente, y van así, ¿verdad? Y es acá, chicos, donde se van a formar entre una ascendente y una descendente un arco. Ya, vamos a dibujarlo. Entre esta ascendente y esta descendente se forma un arco. Vamos a dibujarlo acá. Y este arco es conocido como el arco de primer orden. Luego voy a tener este nivel otro arco, que es el arco del segundo orden. A este nivel un tercer arco y un cuarto arco, ¿verdad? ¿Cómo es que yo diferencio si es primer, segundo, tercer, cuarto orden? ¿Ya? Es por a nivel de dónde se ubican. Acuérdate, va desde proximal hacia distal, ¿no? Hacia esta zona. Entonces el primer arco, el del primer orden, va a ser proximal. Ahora voy a esta zona y esta zona se va a llamar próximo medial. Y acá van a estar los arcos de segundo orden. Luego voy a ir a una tercera zona, ¿verdad? A este nivel. Y este ya es una parte ya no proximal, sino ya está más a la parte inferior. Entonces acá será distal medial, ¿verdad? Y acá van a ser los arcos de tercer orden. Y lo último, mis arcos de cuarto orden van a estar netamente en la zona distal. Ya, Angie, pero estos arcos tú me dijiste que irrigaban, ¿verdad? Yeyuno e ilion. Así es. El primer y segundo arco, o sea, el arco de primer y el segundo orden, irrigan netamente a la zona de yeyuno. Ya. Y el arco de tercer y cuarto orden van a irrigar netamente a la última zona del intestino, que es ilion. ¿Ya, chicos? Entonces acuérdate. Arriba, tanto en la parte proximal, ¿no? Proximal como próximo medial, donde estaba el arco de primer y de segundo orden, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar el yeyuno. Y si hablo de mi arco de tercer y de cuarto orden, ¿qué voy a irrigar a este nivel? Voy a irrigar el ilion. ¿Ya, chicos? Entonces, como les digo, a veces es un poquito complicado, difícil, sobre todo si estoy aprendiendo, y no lo puedo ver de repente en una imagen real. Para eso yo hago mi dibujo, ¿ya? Y veo, ¿no? Cómo es que sería a nivel de mi mente, ¿no? Entonces así, yo cuando compare, ya lo puedo ver más claro en un dibujo, ¿no? Que es netamente anatómico, y ya no me pierdo. Y yo, ¿por qué les digo esta técnica para aprender anato? Porque a mí me pasaba, hasta ahorita me pasa, a veces cuando, por ejemplo, veo lo que es irrigación de algunas zonas y no me sé, ya, entonces digo, uy, ¿ahora cómo es? Saco y lo dibujo en una parte, ¿no? Hago mis dibujitos, mis gráficas, y después cuando veo, lo busco en mi Netter, ¿no? O en un libro, o en internet, es como que, me ubico, y así, esto es así, esto es así, esta debe ser esta arteria, esta debe ser este arco, ¿no? Y es mucho más fácil de captar, de aprender. ¿Ya, chicos? Así que, ojo con estos gráficos de por acá. ¿Ya? Bien,
Entonces ya hemos sabido o hemos aprendido, chicos, lo que es la irrigación. Ya acuérdense, las últimas partes yeyuno ilion, y la primera parte donde hemos enfocado nuestro mayor conocimiento es la parte duodenal.